El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales presenta Coyuntura Comexi. En el episodio de hoy, la relación México-Estados Unidos y los ciclos electorales. Una conversación con Damián Martínez Tagüeña, asociado Comexi y coordinador de la Unidad de Estudio y Reflexión América del Norte. ¿Por qué son importantes las elecciones legislativas en Estados Unidos para México y por qué pueden tener impacto en política exterior? Las elecciones intermedias en Estados Unidos son de gran importancia para México, nuestro principal socio económico, y en muchos temas nuestro principal contraparte internacional, la gran mayoría de los temas, que además influyen en una gran cantidad de temas internos nuestros, y muchos temas de la relación bilateral son también necesariamente temas internos de ellos. Es cierto que es solo uno de los países con los que trata la Cancillería mexicana, por ejemplo, pero cerca de la mitad del Servicio Exterior mexicano está desplegado dentro de Estados Unidos. Tenemos la red consular más grande que un país tenga dentro de otro, lo cual es un buen indicador, no solo de la importancia que tiene la relación bilateral, sino lo que sucede al interior del país. Estamos presentes en prácticamente todos los estados y en algunos estados, pues, con más de 10 consulados en un solo estado. Entonces, claramente, toda elección local, nacional, estatal, presidencial, intermedia, toda es de gran importancia para nuestro país. En el muy corto plazo y en el acto inmediato, pues por supuesto que con quién interactúas, quién es el que el pueblo estadounidense escoge para que interactúe contigo, pues te cambia mucho de los temas, te cambia prioridades, te hace ajustar tus estrategias, te hace definir qué temas empujas, cómo los empujas, qué margen tienes, y no hay duda de que el gobierno mexicano tiene que estar, y la sociedad mexicana tiene que estar siguiendo muy de cerca lo que sucede en las elecciones intermedias. En el mediano y largo plazo también son muy importantes porque esta relación no es una relación nueva ni una desaparición que vaya a cambiar, es una realidad inevitable de México y de Estados Unidos, para bien o para mal. Yo creo que para bien, pero en su mayor parte para bien. Somos vecinos y vamos a seguir siendo vecinos, y por lo tanto entender qué es lo que sucede, cuáles son las grandes tendencias, hacia dónde se están moviendo las cosas, cómo se están acomodando la sociedad estadounidense en sus visiones, en sus prioridades, en sus aspiraciones, es fundamental. Y entonces también está esta dimensión de seguir las elecciones como termómetro de estas tendencias de más mediano y largo plazo. ¿Cómo pueden impactar los resultados de la elección la cotidianidad de la relación bilateral México-Estados Unidos? Bueno, empezamos por decir en qué día nos ubicamos hoy, porque el sistema de conteo estadounidense electoral tiene unas grandes particularidades que hace que no siempre conozcamos los resultados con la velocidad que las conocemos en otros países. Entonces, al día de hoy, en el momento en que estamos grabando este episodio para el Comexi, sabemos ya que el Partido Demócrata conservó por lo menos los 50 escaños, con lo cual, con el voto de desempate de la vicepresidenta, mantiene la capacidad de pasar leyes si logra superar las barreras de procedimiento dentro del Senado. Y todo parece indicar que el Partido Republicano obtendrá mayoría, pero una mayoría muy estrecha en la Cámara de Representantes. En este momento quedan en juego 11 escaños, o siguen conteando, y parece muy improbable que los demócratas consigan los 8 que necesitarían para mantener la Cámara Baja. ¿Qué implica esto entonces? Bueno, pues implica necesariamente unos cambios en las asignaciones de la manera en la que opera el interior de la Cámara, las asignaciones de comités, las presidencias de comités. Quien preside el comité preside la agenda, controla los subcomités, y eso incide fuertemente sobre la agenda gubernamental. No porque el Congreso vaya necesariamente o de manera unilateral a fijar la agenda política, pero desde luego que así hace la diferencia si es la oposición o es el partido en el gobierno quien puede convocar, escoger los pasos, los plazos, etc. Eso también le da entrada a una serie de actores diferentes grupos que están más cercanos a un partido o a otro, pero también, aunque sean del mismo partido, hay ajustes en liderazgo. Uno perdió, otro ganó, en fin, y eso hace que haya estados que repentinamente se vuelven más relevantes que otros para un tema en particular.
Entonces, por ejemplo, el tema central en las discusiones México-Estados Unidos ahora es, sin lugar a dudas, la energía. Dentro de la discusión energética, que los republicanos tengan control de la Cámara Baja necesariamente implica un acceso a diferentes grupos de interés dentro de ese sector, con posiciones posiblemente más enfocadas en lo que para este gobierno mexicano podía ser temas adversariales, una visión adversarial. Entonces, no significa que todos los demócratas estén necesarios, o sea, cuidemos las generalizaciones porque hay de todo y digamos, hay una gran diversidad. Tanto Estados Unidos como México somos sociedades diversas, pero por lo general debemos esperar una mayor capacidad de empujar de la industria energética estadounidense dentro de la Cámara Baja, si es que se confirma que gana la Cámara Baja. Entonces son este tipo de ajustes los que inevitablemente tienen que jugar. Por eso creo que es muy importante la estrategia que México ha tenido o tuvo durante un periodo muy largo de mantener claras líneas abiertas con ambos actores. La agenda mexicana es importante para la agenda del Partido Demócrata, pero también lo es para la agenda del Partido Republicano. Tenemos cosas en las que debemos hablar y trabajar con el Partido Republicano y tenemos cosas en las que hay que trabajar con el Partido Demócrata. Y tenemos que mantener estas líneas abiertas con unos y con otros. Entonces, idealmente, en un mundo ideal en el que nos entendemos como socios cercanos, los dos países, deberíamos poder tener la capacidad de, con algunos temas se aceleran, otros se frenan, pero deberíamos de tener la capacidad de mantener una agenda constructiva yendo hacia adelante y simplemente ser capaces de hacer los ajustes de tono, velocidad y matiz necesarios. ¿Cómo pueden afectar estos cambios las posiciones o acciones en torno a la controversia derivada de las reglas del TEMEC? El tema de las consultas dentro del tratado es inevitable que se politice y a mi juicio es inevitable que esto se vaya haciendo cada vez más en la medida que permanezca abierta el diferendo y el proceso de solución de controversias que ya inició. La gente, fue común leer al principio diciendo, bueno, se presentó, Estados Unidos solicitó el inicio de consultas y es un periodo de 75 días para las consultas, como si eso llevara a que automáticamente el día 76 ya pasamos a un panel, cuando no es y nunca ha sido el caso. Es el plazo mínimo y las partes pueden ir acordando que se extiendan los periodos y el gobierno de Estados Unidos ha sido muy claro que continuará con estas consultas siempre y cuando considere que siga habiendo espacio para que sean constructivas y para que te estén acercando a una solución. O sea, no es un proceso punitivo, es un proceso para ponerse de acuerdo. Si al final llegas a la suspensión de beneficios, incluso a la suspensión de beneficios, o sea, los aranceles, serían una manera más de forzar el cumplimiento con el tratado entre las partes. Así ha sido en los paneles que ha ganado México bajo NAFTA, así lo fue, y así lo sería en este caso si es que llegamos a esas circunstancias. Lo que es inevitable es que esto se junte con los calendarios políticos de un país y de otro. Entonces, la entrada de un nuevo Congreso que esté en manos del partido de oposición en Estados Unidos inevitablemente genera una tensión entre quién es responsable de que un socio cumpla o no cumpla con un tratado. La responsabilidad de hacer cumplir el tratado o de verificar el cumplimiento del tratado y quien tiene la capacidad de invocar los mecanismos de solución de controversia y de darle seguimiento es el Poder Ejecutivo, el USTR. En la medida en la que tengas una Cámara bajo el poder de la oposición, pues es de esperarse que ese poder exija o busque atribuir responsabilidad al otro partido que está en el control de la otra rama de gobierno de lo que ellos califiquen como falta de avances. Por lo tanto, esta dinámica de mayor presión es inevitable. Y si lo extendemos esto en el tiempo, un panel toma 180 días o se puede extender un poco más. Si llegáramos a establecerse un panel arrancando el año, eso ya nos lleva al verano. En el verano ya estamos nosotros metidos en México en un ciclo electoral. Y si eso nos lleva después a la suspensión de beneficios y a la eventual revisión por el panel de la suspensión de beneficios, eso ya nos lleva al ciclo electoral presidencial estadounidense y esto se va complicando progresivamente. De ahí la importancia de encontrar una solución lo antes posible y de ponernos de acuerdo y de tener una agenda positiva, constructiva hacia adelante, en vez de estar atorados en recriminaciones mutuas.
¿Cómo impactan los ciclos electorales la idea de Norteamérica en términos del avance hacia mayor integración y competitividad compartida? La coyuntura actual, viéndolo en términos globales, debería ser muy positiva para la idea de América del Norte. Yo ahora estoy trabajando en el sector privado, pero mi penúltimo cargo en el sector público fui cónsul general de México en Hong Kong. Cuando llegué a Hong Kong, mis primeras conversaciones, esto era todavía al final del gobierno de Obama, iba a ver a las empresas y les decía, oye, invierte en México, te conviene, la cercanía con Estados Unidos, tal. Y la respuesta más habitual que teníamos es, no, mira, muchas gracias, yo estoy abriendo la planta más grande del mundo para hacer, ¿no?, lo que sea, y está aquí cruzando la frontera en la provincia de Guangdong y así estoy bien, muchas gracias. Poco tiempo después vino la elección de Trump y luego vino la confrontación entre China y Estados Unidos. Y eso llevó muy rápidamente, más allá de que nosotros la seguíamos buscando, a que nos empezaran también a buscar las empresas a nosotros diciéndonos, oye, pues igual no está de más tener redundancia en las redes de suministro y tener redundancias en las cadenas de producción. Y igual no está de más saber qué ofrece México y qué ofrece América del Norte para asegurar mi mercado. No significaba desinvertir en China, ni estábamos nosotros peleándonos por la inversión en China, sino cambiando la lógica de cómo estaban viendo las empresas su huella mundial. Entonces, desde ese punto de vista, esto es un momento de gran oportunidad para que América del Norte como América del Norte se fortalezca, y la idea de América del Norte tiene, a mi juicio, mayor vigencia que nunca, por motivos buenos y malos, pero tiene mayor vigencia que nunca. En las elecciones intermedias estadounidenses quedan claro que un factor clave al momento de votar en Estados Unidos, y no es que Estados Unidos sea especial, lo mismo pasa en todos los países del mundo, son las consideraciones económicas y el bienestar de la población. La creación de empleos, la desigualdad, el ingreso, en fin, todas estas variables. Y hay un consenso entre los dos partidos sobre argumentar que las cosas van bien o que podrían ir mejor, a partir de líneas que van muy parecidas y muy alineadas con la idea de América del Norte. La idea de que tienes que fortalecer tus cadenas de suministro, de que tienes que asegurar tus proveedores, de que tienes que trabajar con países afines, de que entre más cerca estén tus socios, mejor. Y más cerca que nosotros, no hay forma. Bueno, Canadá, pero más o menos. Entonces, es un momento importante que podemos capitalizar y que depende de nosotros, y por eso regreso al argumento anterior sobre los riesgos de las consultas y la importancia de resolver las consultas y de ver hacia adelante de manera constructiva y vigente. Entonces, yo no creo que haya una señal directa de las elecciones diciendo, y por esto en las elecciones tenemos que trabajar juntos, pero las prioridades que se desprenden de las elecciones subrayan la idea y la hacen todavía más clara la idea de la importancia de trabajar juntos. Frente a los próximos ciclos electorales de ambos países, ¿cómo se puede procurar que la relación bilateral se mantenga constructiva y enfocada al beneficio mutuo? Creo que de las elecciones mismas se desprende cierto margen de continuidad, por lo menos en la Cámara Alta. Se ve un margen de continuidad política de la administración federal también, que puede venir de la sensación de respaldo que viene de lo que se esperaba como un retroceso que no lo fue, más allá de que, de nuevo, al momento que estamos hablando, parece que sí perderán la Cámara Baja. Y esto da una idea de que no deberíamos esperar enormes cambios dentro de Estados Unidos, más allá de una inevitable politización derivada del gobierno dividido. Eso es, creo que inevitable, asumiendo que se confirma. Del lado mexicano, donde no hay gobierno dividido, creo que el problema no viene de ahí, y me refiero a problema en términos de las dificultades de hacer cuadrar las agendas norteamericanas. Entonces, creo que corresponde a la sociedad en su conjunto, que ya lo ha hecho antes, subrayar de manera permanente cuáles son las prioridades compartidas y ayudar a ver las visiones que sí existen, convergentes, y ponerlas sobre la mesa para que la gente, cuando quiera voltear a ver, tenga que voltear a ver.
Entonces, significa que en los próximos semanas o meses, o debemos esperar que los roces desaparezcan, las agendas se alineen y trabajemos juntos de la mano, pues no, eso claramente no va a ocurrir. Pero sí podemos seguir trabajando en las áreas de oportunidad que se han identificado. Algunas los gobiernos han identificado y otras las han identificado organizaciones o asociaciones o el sector privado, en fin. Y sí podemos juntos ir recreando una coalición amplia, binacional o trinacional con Canadá, alrededor de las que ya se han generado en momentos claves anteriores, para la aprobación del TLC, para la ratificación del TEMEC, en donde de abajo para arriba se construye la argumentación de por qué importa y por qué sirve América del Norte. Y si de ahí logras aterrizar 2 o 3 ideas, 2 o 3 proyectos y los vinculas a las prioridades internas de cada país, es como se abre el camino en adelante. Entonces, decíamos los ciclos aquí y allá. Pues sí, pero pasando nuestro ciclo presidencial mexicano, gane el partido que gane, tendrá que presentar una agenda hacia los próximos 6 años y tendrá que empezar a trabajar con un horizonte diferente y tendrá que voltear a ver a los actores. A fin de cuentas somos países democráticos, ambos, en los que se forman a través de coaliciones sociales quien llega al gobierno, y tendrá que ver, bueno, cuáles son las prioridades, dónde están y cómo trabajamos. Y hay que pensar cuáles son las prioridades de ellos y encontrar situaciones ganar-ganar. Entonces, Estados Unidos está dedicando y autorizado mucho dinero para trabajar en las cadenas de suministro, por ejemplo, de semiconductores, de materiales estratégicos, en seguridad energética, en la transición energética, y son variables en las cuales, en la medida en la que nosotros seamos capaces del lado mexicano en identificar cómo nuestras prioridades y aspiraciones nacionales se alinean con la de ellos, será mejor. No creo que es algo que le debamos dejar al gobierno, nunca se lo hemos dejado 100% al gobierno, siempre ha sido un esfuerzo colectivo y creo que lo tiene que seguir siendo. Las condiciones deberían permitir que avanzáramos más rápido los que estamos avanzando, pero eso debe darnos motivo de esperanza de que pronto lograremos reencauzar estas conversaciones y meterle velocidad, sin que eso implique que no estemos, que todo esté detenido, ni mucho menos, de que hay avances hay. No los que creo que todos, qué bueno que todos estemos aspirando más.